de cultura. Fíjate que tiene que ver de algún modo por tratar de hacer una reflexión circular con esto que decíamos al principio, ¿no? Por hacerle honor a esa noción de la circularidad del tiempo, justamente. No un tiempo lineal que es este tiempo del capitalismo donde tenés que ir hacia adelante y siempre llevado las narices al consumo, sino una noción de tiempo circular que tiene que ver con el mundo mapuche, pero en general con el mundo andino, con el mundo indígena nuestro. Una noción del tiempo en la que uno siempre va a volver a pasar por el mismo lugar. Por eso me parece muy interesante poder volver a hacerle honor a esa idea de circularidad y volver al principio de la conversa cuando hablábamos de nuestros vecinos y de cierta ruralidad persistente en ellos y de cierta cultura de la solidaridad que estaba acá metida entre nosotros, y quizás nosotros que teníamos la cabeza tan llena de rock and roll la vivíamos pero no la percibíamos de una manera consciente. Teníamos otra estética, pero persistía en ellos un ethos solidario, una cultura de la solidaridad. Y eso venía de antes y de muy lejos. Cuando íbamos a ayudar a hacer una loza, en realidad estábamos participando de una minga, pero acá en nuestra urbanidad. Una minga de trabajo solidario, comunal, comunitario, que es propio de nuestras culturas andinas. La experiencia quizá imperceptible para nosotros de un mundo mapuche en nuestra propia casa, un mundo huiliche en nuestra propia casa, que era mi abuela haciendo todo el proceso desde el cuero de lana que le traían a veces hasta convertir eso en un novillo de lana. Todo el trabajo de estar con la rueca ahí, ayudándole a ella a ovillar, a lavar, a ovillar, a hacer la lana. Y la disonancia que uno tiene, me parece que uno intenta fortalecerla desde una búsqueda tremenda que no es fácil. No ha sido fácil para nadie reencontrarse con sus orígenes, con sus raíces indoamericanas. Y después se transforma en una decisión política, ideológica, identitaria y también una decisión ética. Yo diría que casi uno es un sujeto converso, ¿no?, que vive de una manera disidente en este mundo, después de haber abrazado políticamente esa identidad que estaba en nuestros viejos. Una identidad que triunfa a la hora de repensarse uno como sujeto muy crítico, ya no solamente muy crítico a la explotación del hombre por el hombre, sino muy crítico a la explotación del hombre por sobre la naturaleza, a la explotación, a la noción de explotación en sí misma, que esa noción es propia de la modernidad, de toda la modernidad. Algunos llaman mito, nosotros decimos que están los epeu, que están los relatos, que están las historias inmemoriales de nuestros abuelos. Ahí andan Tren Tren y Caicay Bilú, las grandes serpientes del agua y de la tierra. Ahí están los pelapechos, y todos los relatos de la Eufemia en su Chiloé natal. Ahí hay palabras como la palabra cahuín, que hoy hablábamos con mi tío, por ejemplo. Cahuín, fiesta, encuentro con alegría. Una palabra mapuche que mi abuela siempre usaba, el cahuín. Un mundo poético que de por sí viene a hablar otra lengua que no es el español, sino el mapuzungún. Y pensar a una literatura ya en una lengua colonial, porque nos olvidamos que el español es una lengua colonial, es la lengua de la conquista. Está bien, es nuestra lengua popular y para muchos es nuestra lengua materna, pero debajo de ella hay un genocidio lingüístico del que por suerte algunos pueblos y algunas culturas como la lengua y el pueblo mapuche están
están persistiendo en que no muera. Y que además haya poesía en lengua mapuzungún. Me parece que una lengua que tiene poesía no puede morir. En una lengua en que se hace poesía, se dice poesía, se construye poesía, creo que no es una lengua en proceso de extinción, es una lengua en pleno proceso de resistencia poética y estética política. Entonces, como poeta, no solamente decir, pensar, escribir, toda esta experiencia personal, sino reconocer también la experiencia de otras personas, de otros hermanos, hermanas que están en un proceso que tiene que ver con la lengua, que tiene que ver con todo esto que vengo conversando. No es un proceso aislado, la poesía mapuche es parte de un proceso sociopolítico importantísimo del pueblo mapuche y de todo el pueblo indoamericano, todos los pueblos indoamericanos en nuestro continente. Un proceso, yo lo llamo proceso político epistémico, porque es un proceso político que a la vez está generando una recreación y una reconstrucción y una revisibilización de las epistemologías, de los saberes de los pueblos originarios que están en franco conflicto con el neoliberalismo en Chile, pero también con ciertas formas de cooptación de acá en el lado argentino. Y entonces yo vengo ahí trabajando, pensando y sobre todo acompañando este proceso que para mí es extraordinario y que el más a mano que yo tengo y en el que me siento partícipe por historia personal es el mundo mapuche. Pero no tengo duda que la lucha del pueblo mapuche es la lucha de todos los pueblos indoamericanos y junto con la lucha de todos los pueblos indoamericanos es la lucha de los oprimidos, es la eterna lucha del opresor y el oprimido en un proyecto de emancipación. Yo vengo llevando adelante algunos trabajos de investigación y de escritura de esa investigación que el primer trabajo fue una tesis sobre la poesía de Lilian Calao y la poesía de Adriana Paredes Pinda, que es una poeta que es machi y una gran maestra. Y ahora en este momento estoy en Chile, en la Universidad Austral, estoy haciendo un doctorado allá y sigo también con esta línea de investigación, trabajando con la poesía mapuche y tratando de leerla en el contexto de este proceso político del mundo indoamericano. Particularmente me preocupa la violencia, me preocupa el terrorismo de Estado, me preocupa la aplicación de las leyes antiterroristas hacia los luchadores y luchadoras mapuches, hacia las comunidades. Me interesa mucho el vínculo de las y los machi en la defensa del territorio y eso lo veo muy presente en la poesía, o sea, el mundo de la religiosidad indígena transformado en herramienta política. No es casual que haya machis detenidos en las cárceles de Chile, por ejemplo. Me parece que es muy sintomático. Estoy trabajando en participar, crear o participar, asociarme con equipos de investigación vinculados a la descolonización aún necesaria de nuestro mundo indoamericano y llevando adelante mi trabajo de investigación sobre la poesía vinculada al proceso político mapuche.